Mucho gusto. Nosotros somos de Psicología Educativa y mi compañera Garbel y yo vamos a hablarle acerca de la comunicación en la entrevista. ¿Qué es la comunicación? Este es un proceso que consiste en la transición o intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Es un proceso comunicativo esencial para nuestra vida en la sociedad. Permite que los seres humanos se expresen y compartan información entre sí, estableciendo relaciones, lleguen a un acuerdo y sean capaces de organizarse. También la comunicación puede llevarse a cabo de diferentes maneras, ya sea verbal, o utilizando un lenguaje o idioma, o no verbal, valiéndose de gestos, lenguaje corporal o signos no lingüísticos. La palabra comunicación es derivada del latín comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. En este proceso, además del emisor y el receptor, participan diferentes elementos, como el emisor es quien transmite el mensaje, receptor es el que recibe el mensaje, el código es el conjunto de signos que se utilizará para crear el mensaje, palabra, gestos o símbolos. El mensaje es la información o el conjunto de datos que queremos transmitir. El canal de comunicación es el medio físico que utilizaremos para enviar el mensaje como carta, teléfono, televisión, internet, el propio aire, etc. El ruido son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y puede ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Retroalimentación o feedback. En una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. El contexto son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Los axiomas básicos de la comunicación. Conocemos como axiomas de la comunicación al conjunto de principios o leyes consideradas verdaderamente y universales, que rigen la totalidad de intercambios comunicativos independientemente de entre qué tipo o número de interlocutores se da la comunicación. Bacharach, Wick, Beaven y Jackson proporcionan un total de 5 axiomas de la comunicación, los cuales son: 1. Es imposible no comunicar. Todo comportamiento es comunicativo. Este es el primero de los axiomas de la comunicación. Establece que no es imposible no comunicar, independientemente de nuestra capacidad o voluntad. Y es que comunicarse no es solo hablar o no hablar. Todo acto que hacemos, incluso los que no hacemos, tiene un significado que puede ser percibido o interpretado. Número 2. La interacción entre contenido y la relación. Este es en el que el mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función a la relación que mantenga con el emisor. La puntuación de consecuencia en los hechos. Este es el tercero de los axiomas. Establece que todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional. El emisor y el receptor se efectúan mutuamente, generando el uno a otro, reaccionando y generando una secuencia determinada. Número 4. La comunicación digital y analógica. Establece que a la hora de comunicarnos utilicemos y tenemos en cuenta tanto la comunicación digital como la analógica, es decir, tanto lo que se dice, generalmente lo verbal, como la manera en la que se dice, no verbal. Y la número 5 es la simetría y complementariedad en las interacciones. El último de los axiomas propuestos, en especial relevante en el ámbito organizacional. Establece que hay que tener en cuenta que puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas, según
si todos tienen el mismo rol o posición de poder o bien dicha relación es desigual. Bien, y ahora vamos a conocer los dos tipos de comunicación que existen, ¿verdad? Uno de ellos es la comunicación verbal. La comunicación verbal es la que se hace valer de las palabras y los signos. Puede ser oral, escrita y también el mensaje puede ser verbalizado. El componente verbal de la comunicación, por sus características digitales, se utiliza con una gran variedad de propósitos. Entre ellos está aportar datos, ideas, describir sentimientos, etc. Existen unas preguntas que nos hacen apertura a poder tener una extensa comunicación verbal, como son las preguntas abiertas. Y estas preguntas se formulan de manera muy genética y permiten contestar al interlocutor desde la perspectiva que quiera, por lo que descubre intereses y valores. También existen otro tipo de preguntas que son las preguntas cerradas o de clausura, y estas preguntas acortan la posibilidad de respuestas y suelen ser contestadas con un monosílabo o con un dato concreto. Como segundo tipo de la comunicación, tenemos la comunicación no verbal. ¿Y en qué consiste esto? Esta comunicación nos ayuda a transmitir información fundamental de tipo emocional. Es impredecible para conseguir una buena relación o un rapport. Y es muy importante en referencia al contexto. La comunicación verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios, es decir, sin palabras. Al contrario que la comunicación verbal. En la comunicación verbal, tenemos que estar atentos para poder ir recibiendo y al igual forma ir interpretando los gestos, el lenguaje corporal, la postura del entrevistado, la expresión facial y el contexto visual. Estos son algunos recursos que podemos utilizar en la comunicación no verbal. Bueno, dentro de la comunicación tenemos lo que es la implicación emocional en el mensaje. Y tenemos que tener en cuenta que las emociones se pueden comunicar verbalmente, pero generalmente se realizan de forma no verbal. Como entrevistadoras debemos de estar atentas a reconocer, identificar, atender y manejar las emociones de los pacientes, incluso nuestras propias emociones. Entre la escucha activa tenemos varios beneficios, ¿verdad? Y al hacer una escucha activa correctamente, podemos ver y entender a los pacientes. En nuestro caso, al entrevistado. Si nosotros escuchamos activamente, estamos haciendo que él se siente escuchado, atendido y entendido. Debemos de tener claros los objetivos de la escucha activa, que son establecer rapport, establecer relación de confianza, mejorar la comprensión y exploración en el paciente, motivar al deseo del entrevistado, motivar al entrevistado a asumir su responsabilidad en la interacción y en la resolución de los problemas. Y por último, tenemos lo que son las barreras, conflictos y distorsiones en la comunicación. Las barreras en la comunicación o simplemente interferencias son obstáculos que pueden llegar a distorsionar o impedir parcialmente o totalmente el mensaje y se sitúan entre el emisor y el receptor cuando se gesta el proceso comunicativo. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra presentación.